Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a esta cita semanal, como siempre, La Pica en Flandes en Decisión Radio y también en mi canal YouTube. Y bueno, animándoles a que compartan estos podcasts. Es fundamental que ustedes sean nuestra correa de transmisión, nuestra unidad de transmisiones. De hecho, estamos muy contentos, nos llegan comentarios muy positivos, las redes sociales se hacen eco de estos debates que se tienen aquí en La Pica en Flandes, lo que denota la calidad, el rigor y sobre todo la honestidad intelectual de todos los que componen esta mesa de debate. Hoy, como siempre, vamos muy cargados y rápidamente voy a presentar, digamos, quienes componen hoy La Pica en Flandes. Tenemos con nosotros, muy buenas tardes, al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Magnífica. Y también tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos, igualmente. Muy bien, pues magnífico, bienvenidos. Y antes de entrar en el tema, que es el tema, no hay que ni esconderlo, ni negarlo, ni minusvalorarlo, es el tema desde un punto de vista castrense y que interesa mucho al mundo cívico, a los colectivos cívico-militares en España, es la cuestión de Ucrania. Y hoy va a ser analizado con una intensidad que realmente va a llamar mucho la atención. Pero antes de nada, como siempre, vamos a hacer un rápido repaso de las efemérides, que es la memoria histórica y democrática de los colectivos cívico-militares, porque nosotros también tenemos nuestra memoria y no vamos a negarla, al contrario, vamos siempre a alardear de ella. Por ejemplo, tenemos el 8 de febrero del año 1538 la Liga Santa, que se constituye para luchar contra el Imperio Otomano, que controla ya el Mediterráneo Oriental y amenaza con expandirse hacia el occidental. Bueno, importante dato lo que es esa Liga Santa constituida por España, la Santa Sede y Venecia. Otra fecha importante es el 8 de febrero del año 1814, Guerra de Independencia de las provincias americanas. Bueno, destacar efectivamente el papel de Simón Bolívar, que ordena el asesinato masivo de prisioneros españoles, realmente fue algo atroz, y además la mayoría de ellos eran neutrales, fue una guerra sin cuartel, ¿no? Además contra la población civil, una cosa que de alguna forma pues no vamos a dejar de poner sobre la mesa. Más allá del hermanamiento que nos unen a las naciones hispanoamericanas es las barbaridades que cometió Simón Bolívar, que no se puede ocultar, ¿no? El 8 de febrero del año 1926, el coronel don José Millán Astray es jefe del tercio, ya que Franco asciende a general y le sucede, digamos, el fundador, lo cual denota efectivamente que la figura de Millán Astray y de Franco es que son consustanciales a la Legión y por lo tanto ahí estaremos siempre luchando porque se recupere el nombre de la bandera comandante Franco. Otra fecha importante, el 10 de febrero del año 1926, el vuelo del Plus Ultra, la primera vez que se une España, la América española con la España europea, ¿no? A través de estos grandes personajes que son Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, el capitán Ruiz de Alda, asesinado en Paracuellos, al comienzo de la primera de la Guerra Civil, y luego está también el teniente navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Además, lo interesante de esto es que eran de distintas ideologías, iban todos unidos como buenos españoles, ¿no? Por una parte, pues Ramón Franco era el díscolo de izquierda de la familia y luego pues Ruiz de Alda es uno de los fundadores de Falange Española de la Jons y no tuvieron ningún problema para hacer esa gran proeza nacional que fue el vuelo del Plus Ultra. Otras fechas importantes son el 9 de febrero del año 1938, la batalla de Alfambra y finalmente el 10 de febrero del año 1936, la liberación de Cataluña. Y otra fecha muy emblemática también, el 10 de febrero del año 1943, los combates de Krasny Bor, de los cuales precisamente nuestro editor y uno de nuestros primeros espadas, el general don Salvador Fonte la Ballesta, es uno de los mejores historiadores españoles al respecto de lo que fue estos combates de Krasny Bor. Bueno, pues rápidamente, hecha esta introducción, cedo la palabra rápidamente al general don Juan Cifuentes para que nos haga un plano de situación de lo que es el conflicto de Ucrania y luego será continuado por don Fernando Platón. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Pues buenas tardes de nuevo a todos. Efectivamente, el conflicto de Ucrania acapara el interés mundial. Muchísimas publicaciones, noticias, opiniones de expertos en muchos medios de comunicación.
En ese sentido, pues me alegra ver a militares retirados o militares que hace poco que han dejado el servicio, que participen en foros, den su opinión con el conocimiento amplio que tienen. Y bueno, pues de todas esas opiniones, más el seguimiento puntual y exhaustivo de la situación en la guerra, en el conflicto de Ucrania, en la invasión de Ucrania, pues parece que se desprende una cronología que podemos dividir en dos fases. Una primera fase que se inició con la invasión del territorio ucraniano por parte de la Federación Rusa, con un objetivo en esta fase 1, un objetivo claro de intentar cambiar el gobierno, atacando los órganos e instalaciones principales de Ucrania, que fue fracasado. No consiguieron cambiar ese gobierno que la Federación Rusa consideraba de corte nazi, ¿no? Y no consiguieron cambiar el gobierno de Zelensky ni eliminar, pensando que las fuerzas se rendirían y dejarían paso libre a las unidades rusas, pues se llevaron la sorpresa de una gran resistencia. Así que en esa fase 1, ese cambio de gobierno pues fue infructuoso. Lo que sí que consiguieron en esa fase fue la ampliación del suelo ruso, del territorio, ocupando la zona del Donbass y extendiendo los movimientos de tropas hacia la zona de Crimea, de forma que la península de Crimea quedase unida a la parte continental de la Federación Rusa. Bueno, pues esa parte sí que la consiguieron, de forma que Crimea no estuviese aislada, ¿no? Rodeada del territorio ucraniano. Eso, digamos que ocurrió desde febrero hasta el verano, podemos decir, ¿no? Agosto, quizás. Y desde el verano para acá, desde el verano hasta la actualidad, pues hemos vivido una fase 2 que podemos considerar de estabilización, donde todas las posiciones defensivas se mejoran y bueno, pues se vuelve un poco al sistema de frentes, ¿no? que ocurrió en alguna contienda mundial. Se estabiliza el frente y lo que hace la Federación Rusa es intentar consolidar el terreno conquistado mediante las famosas votaciones que hace en los territorios del Donetsk, del Donbass, votaciones que teniendo como tienen una mayoría de origen ruso, pues fueron todas favorables a la integración dentro de la federación. Quizás las últimas actuaciones que han ocurrido son indicadores de que nos encontramos a las puertas de una fase 3 de nuevo violenta, una fase 3 de ofensiva por parte de la Federación Rusa, y esos indicadores pues los podemos resumir en que por parte de Rusia hubo una movilización de reservistas de distintas categorías, pero bueno, podemos considerar que de todos esos reservistas movilizados podrían poner en disposición de combate a unos 300.000 hombres, que ya es bastante, ¿no? Luego también se ha hablado y han puesto en condiciones de empleo la última generación de carros de combate, el llamado T-14 Armata, es la última generación, la tercera generación de carros de combate. Es la generación que se hace después de la posguerra, la primera unidad blindada de última generación que tiene la Federación Rusa. Esto lo pusieron y activaron estas unidades en el año 21, ya a finales del 21, en diciembre. Este carro de combate, pues estamos hablando de justo un medio blindado que es previo a la automatización total del vehículo. O sea, es un carro de combate con mucha robótica, tiene inteligencia artificial, la torre es no tripulada, lo que es la parte superior, la torre, y todos los sistemas de inteligencia artificial ayudan a la tripulación a poder dar en el blanco con mayor rapidez. Es decir, con solamente orientar aproximadamente la torreta hacia el objetivo, ese objetivo es luego perfectamente señalado por la inteligencia artificial y la robótica que tiene el carro de combate. Estamos hablando de un carro de combate con un cañón de 125 milímetros y una ametralladora pesada de 7,62 que va también a control remoto. O sea que justo estamos en la versión previa a la automatización total, que es donde las empresas actuales se están empeñando, ¿no? En conseguir medios blindados de gran potencia de fuego, pero que sean autónomos, o sea, que sean dirigidos, pero no con presencia física de combatientes. Siempre con esa idea que existe de evitar las bajas, ¿no? Bajas cero, ¿no? Bajas cero. Entonces,
La robótica se está imponiendo y por parte de la Federación Rusa este carro de combate desde luego es sintomático. Los indicadores, se habla mucho de la fecha del 24 de febrero, ya la inteligencia americana alertó a Ucrania de cuándo se iba a producir la invasión y acertaron. Entonces no sería descabellado pensar que para finales de este mes pues se produzca o se inicie esta fase 3 de ofensiva. ¿Qué hace Ucrania? Pues Ucrania tiene que contrarrestar estas noticias, estas informaciones y es cómo ha solicitado estos medios pesados a Occidente. Solicita medios pesados pensando que necesitará unos medios en carros de combate que se puedan contraponer a los carros de combate T-14 Armata de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, y presionado por las autoridades de Occidente, pues está procediendo a una limpieza en su gobierno y en puestos clave por motivo de corrupción, porque se han debido detectar pues, desvíos de partidas económicas con motivo de este armamento ligero, fundamentalmente, que se le ha ido entregando. Y ahora pues entramos en esa necesidad ucraniana de tener medios pesados para combatir la posible ofensiva que todo indica que se va a producir a finales de mes. También ha pedido misiles de largo alcance para poder atacar a las reservas de las unidades rusas en su movimiento, etc. En fin, indicadores claros de que bueno, se están rearmando ambas partes, por lo tanto el conflicto no parece que vaya a parar, a no ser que ocurriese algo sorprendente que todos deseamos que se sentaran a una mesa y llegasen a un acuerdo, ¿no? Pero parece difícil. Con respecto a la solicitud de medios pesados occidentales, ya comentamos en uno de los programas que bueno, parece que es Occidente la que tiene que alimentar a Ucrania. El resto del mundo parece que no le afecta. Luego, todos piensan que este conflicto se circunscribe a Europa y que debe ser Europa la que reaccione. Sin duda, Fernando nos podrá hablar también luego de los carros de combate occidentales que se están preparando. Los americanos ya los han enviado porque los tenían perfectamente preparados y parece que no tienen problemas en desprenderse de un número considerable de ellos para ayudar a los ucranianos. En la parte occidental de Europa la cosa va más lenta y bueno, pues algunos países como el nuestro pues está utilizando carros de combate que estaban parados, como se dice, en burbuja de stand-by, esperando ser utilizados en caso de necesidad. Y están preparando estos vehículos, estos carros de combate para enviarlos para allá. Así que bueno, pues por desgracia las noticias no son buenas y confiemos que el envío de carros de combate, que requieren, como hemos hablado en otros programas, de un entrenamiento no solo de las tripulaciones, sino del manejo de formaciones de blindadas, formaciones de unidades blindadas de carros occidentales, cuyos reglamentos y forma de empleo son distintas de las unidades blindadas del antiguo Pacto de Varsovia, ¿no? Que son las unidades que tenían los ucranianos. Entonces, pues quizás nos acercamos a una confrontación en carros de combate en la que Rusia puede considerar que esto es una escalada de tensión, una escalada no solamente de pasar de proporcionar misiles contra carro y armamento ligero a pasar a dar vehículos blindados pesados. Pues si Rusia lo considera un incremento de tensión, pues podemos encontrarnos con escenarios más complejos todavía de los que estamos diciendo. En fin, esperemos que no ocurra, pero bueno, todo parece indicar que nos acercamos a una ofensiva rusa que quiere Ucrania poder contrarrestar con medios adecuados. No sé si os parece este análisis correcto. Muchísimas gracias, mi general. Antes de cederle la palabra a don Fernando Platón, y bueno, se ha sumado, me parece, destaca ahora mismo también con nosotros el general don Salvador Fontella Ballesta, en este desarrollo del conflicto de Ucrania magnífico que ha realizado el general Cifuentes. Yo simplemente valorar realmente el papel de su opinión y también el de los grandes analistas de militares ya retirados, como por ejemplo el coronel Baños, el general Dávila. En Horizonte, la verdad es que da gusto ver a los militares opinando en programas de primer nivel, porque son los que saben. O sea, aquí necesitamos criterios técnicos, no ni ideológicos ni políticos. Y es de agradecer porque esto ayuda mucho a la opinión pública. Felicitarle, mi general.
También, por supuesto, compartir sus buenos deseos de la salida diplomática, que es la que tendría que imponerse. Tiene usted toda la razón cuando dice que es un conflicto visto desde el resto del mundo como un conflicto eminentemente europeo, entre naciones europeas. De luego, ni China, ni la India, ni América, salvo Estados Unidos y Canadá, por supuesto, se van a implicar en una cuestión que es eminentemente interna. Y finalmente, antes de ceder la palabra a don Fernando Platón, destacar un artículo muy interesante que está publicado en el diario El Mundo, porque aquí en La Pica en Flandes también hacemos nuestra rueda de prensa o lectura de prensa. Es una entrevista que se le hace al primer ministro polaco, el señor Mateusz Morawiecki, sí, en el que textualmente dice, Rusia es un tigre de papel, pero es un tigre al fin y al cabo. Los tanques por sí solos no le espantarán. O sea, realmente que el representante del Estado miembro de la Unión Europea que más ha apostado por enviar los tanques, ha puesto toda la carne de asado, nos diga ahora mismo que los tanques por sí solos no le espantarán al tigre de Rusia, que dice que es un tigre de papel, pero bueno, y luego dice que es un tigre al fin y al cabo, o sea, o es de papel o es un tigre o es una fiera, ¿no? Pero esto denota que nos están preparando para otra vuelta de tuerca o para una mayor escalada, porque si los tanques no valen, lo que realmente vemos es una ayuda progresiva que va generando un mayor enfrentamiento y no vale tampoco. Entonces, lo siguiente que es ya directamente entrar en el conflicto, realmente son preguntas que se nos deben de plantear. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón, que haga su desarrollo al respecto, continuación del general Cifuentes. Por favor, don Fernando. Sí, pues muy buen análisis el que nos ha hecho el general. Lo único, me sorprende la noticia sobre los M1 porque por lo menos me he llegado y tenía entendido que querían revisar el equipamiento que llevaban porque no querían que parte del equipamiento pudiera caer en manos soviéticas. Concretamente se hablaba de variar la parte que tenían de blindaje con uranio por blindaje con tungsteno. O sea, con lo cual, y eso, bueno, pues esas reformas llevan un tiempo. De hecho, en algunos casos, algunas noticias incluso apuntaban que no llegarían hasta el segundo semestre. Pero bueno, no lo... Sí, ese ese es un tema muy sensible, ¿no? La Sí, preocupación de Occidente de que sus carros más emblemáticos caigan en poder de Rusia, ¿no? exacto. Claro. Así que Es- o a lo mejor les desprende de algún componente o como creo que está ocurriendo, ya están trabajando las siguientes generaciones de blindados, ¿no? Entonces, pues tampoco sí, ocurriría mucho si pierden alguna unidad, porque ya están trabajando en esos blindados automáticos, esos blindados robotizados que seguramente podrán ser manejados a distancia. sí, lo que pasa es que da sus problemas perder a la tripulación y además son carísimos. Del T-14, uno de los problemas que tienen los rusos es que tienen muy pocos, realmente, porque es tan caro que apenas lo tienen en servicio, tiene muy pocas unidades por precio. Y yo creo que un poco algo parecido está pasando con las unidades, digamos, un poco occidentales. Incluso en ellos lo tienen automático, pero con ese defecto que tienen los carros rusos del carrusel de municiones, que se ha demostrado muy vulnerable. De hecho, había un artículo reciente en la revista Ejército, que decía, decir, ¿por qué saltan las torretas de los carros rusos? Es decir, todo ese carrusel que empezó con el T-64 se ha mostrado en combate, sobre todo ante las nuevas municiones que pueden atacar por ángulos más vulnerables, pues todo un riesgo para los carros, o en casos como el combate urbano o en zonas boscosas, por ejemplo. Y entonces todo ese automatismo se traduce en a veces mayor vulnerabilidad. De hecho, una de las ventajas que tienen los carros occidentales es tener la munición protegida y en zonas donde tratan de evitar que la explosión de la munición acceda a la torreta, es decir, con techos ligeros para que por allí salga la fuerza de la explosión. Claro, al mismo tiempo también ese techo ligero crea un punto débil
para lo que se llama ahora las nuevas municiones merodeadoras. Es el conflicto entre las distintas armas que siempre un poco permanece. Pero bueno, yéndonos ya al caso de los carros de combate que están llegando a Ucrania, pues bueno, repasemos un momento que está llegando, ¿no? Pues ya se ha confirmado 31 Abrams, que además van a ser de la versión más reciente, la M1A2. Se han confirmado 14 Leopard 2 A6 de Alemania, pero también van a dar Leopard 2 A6 Suecia y 2 A5 Dinamarca, que son, digamos, similares, aunque con el cañón más corto de 44 calibres, pero con la misma capacidad de resistencia. Y Leopard 2 A4, pues hay 14 de Polonia, 4 de Canadá, 2 de Noruega y los que envíe España. Y luego se habla también, pero no han concretado más o menos cifras, Finlandia o Países Bajos. En resumen, más o menos lo que se está hablando es que se podría equipar, digamos, un batallón reducido de Abrams, también otro batallón reducido de Leopard 2 A4, un batallón reducido de Leopard 2 A5 A6. Recordemos que los Leopard 2 A4 en España, los batallones, costaban de más de 50 carros, aquí estaríamos hablando de 30 y tantos, y lo que sería una compañía, digamos, con el Challenger 2 británico, los cuales van a recibir 14. 3 batallones y una compañía. Claro, esto, digamos, estamos hablando de poco más de 100 carros, mientras que el grueso de las Fuerzas Armadas ucranianas van a seguir siendo el más de 1 millar de carros de las familias T-72, T-80 y T-90 con los que cuentan, y de los cuales, aunque han tenido pérdidas, también han recuperado las pérdidas gracias tanto a capturas del ejército ruso como a donaciones de carros similares de antiguos países del bloque oriental. Por ejemplo, a la par que esta entrega de los carros, digamos, clásicos occidentales, la República Checa va a entregar 90 T-72, cuyo reacondicionamiento lo pagan Estados Unidos y Países Bajos, y los polacos 30 PT-91, que es un desarrollo polaco también del T-72. Es decir, unos 120 carros, una cifra, digamos, algo incluso ligeramente superior a los carros occidentales. Por tanto, digamos, esos carros van a ser una especie de unidad fuerte, que podría ser una punta de lanza o capacidad, pero dentro de que no olvidemos que el grueso del ejército ucraniano, para poder o bien realizar una ofensiva o defenderse de una ofensiva rusa, va a seguir estando compuesto por los carros, digamos, de origen soviético ruso y en sus desarrollos ucranianos. Que además plantea un problema, porque mientras que todos los temas logísticos de organización y hasta de, digamos, de filosofía de uso, los ucranianos tienen adaptados a sus carros de combate, digamos, ahora de pronto les llegan de 3 a 4, porque hay significativas diferencias entre el Leopard 2 A4 y el A6, pulpos en un garaje que tienen que manejar, para los cuales, digamos, ni conocen ni preparan, es decir, y además hasta de distintas características de uso. El caso más extremo se da con el Challenger 2, que es, digamos, un carro más lento que los demás, han dado prioridad sobre todo a la protección, que lleva un cañón de 120 milímetros. Recordemos que la munición clásica rusa es de 125 milímetros, las occidentales de 120 milímetros, pero el cañón inglés es distinto de los cañones de los carros alemanes y estadounidenses,
que usan el cañón Rheinmetall de 120 milímetros. Y la munición no es la misma. Los carros, el cañón Rheinmetall es de ánima lisa con munición estabilizada por aletas. El cañón inglés es de ánima rayada. No lleva aletas y la estabilización es por el giro del proyectil dentro del cañón. Por lo tanto, esos 14 carros van a requerir una munición completamente distinta de los otros, digamos, 90 carros occidentales que llegan, y no hablemos de los carros soviéticos, lo cual complica bastante la logística y el equipamiento. Después tenemos el caso del M1 Abrams, el cual lleva una turbina, lo que pasa es que utiliza normalmente un combustible especial cuando utilizan los americanos, pero que es policarburante, es decir, admite también otros combustibles y admitiría el diésel y puede funcionar con combustible diésel. Eso sí, el gasto de consumo de la turbina es enormemente superior al del motor diésel del Leopard, lo cual, digamos, obliga a reforzar todavía más la cadena logística, digamos, del ejército, digamos, ucraniano. Bien, y entonces, claro, todo ese tema logístico lo tienen que implementar. Y claro, cualquier militar sabe lo que ha sido la incorporación de un carro de combate. El programa de incorporar el carro de combate en España llevó años. Y llevó años por, no solo por enseñar a 4 soldados a manejar el carro, eso se hacía enseguida. Pero toda la gestión logística, catalogando todos los elementos que necesita el carro, estableciendo las herramientas de repuesto, las herramientas de trabajo, los escalones de mantenimiento, primero, segundo. Podemos pensar que a lo mejor el tercero y cuarto van a estar en Alemania o Polonia, pero claro, eso implica también a un carro, digamos, con una avería importante o daños en combate en el frente, tener que llevarlo bastante atrás y todo su traslado para gestionarlo. Y entonces todo ese trabajo de repuestos, de catalogación, de enseñar a las personas a manejar algo completamente nuevo y repararlo y dejarlo en temas de uso, digamos, yo creo que cualquiera que haya ido en unas maniobras ya se sabe que una cosa son los carros con los que se van y otra cosa los carros con los que se vuelven. Y estamos hablando de unas maniobras, ya no hablemos en una guerra. Y además, algo todavía más curioso es que se habla mucho del envío de los carros de combate, pero cuando uno recuerda en cualquier guerra, uno de los temas importantes es quién acaba dominando el terreno después de la batalla. Porque los carros suelen tener esa mala tendencia de, en primer lugar, si les alcanzan, pues quedar dañados y parados, y además, siendo como son, pues sufrir alguna que otra avería y también quedar separados. Por lo tanto, el que domina el terreno se acaba recuperando sus carros y quedando con los del enemigo. Y es muy importante recuperar el carro. Bien, pues curiosamente no aparece ninguna noticia de entrega de carros de recuperación. No se habla de ellos, se habla de carros de combate. Y los carros rusos están en el orden de las 50 toneladas y los vehículos de recuperación con que cuenta el ejército ucraniano pues estarán adaptados a recuperar ese tipo de carros. Por el contrario, los carros que se van a enviar pesan todos más de 60 toneladas, con lo cual hay que recuperarlos. A veces de cosas tan comunes que pueden pasar en Ucrania como el hecho del barro ucraniano. El terreno que va a haber allí, digamos, en la primavera, es la peor época para el barro ucraniano
y donde en ocasiones pueden llegar a quedar atascados en algunas situaciones los carros y hay que sacarlos de allí. Y para eso hacen falta carros de recuperación. Y claro, como cualquiera no sabe, recuperar es como tratar de recuperar, si dices algún militar español, de recuperar los Leopard 2 con los carros, con los medios con los que recuperaban los M48, se nos puede echar a reír. Y entonces, pues es algo que falta. También los sistemas de mando y control, y porque cuando se usan los carros de combate españoles, llevan unos sistemas que son unos ordenadores, y es lo que da también eficacia al carro, los cuales, digamos, permiten, digamos, ver la situación del carro, la situación del resto de los vehículos de la unidad, tener un poco la posición de cada vehículo, recibir información de la situación del campo de batalla, proporcionar datos, digamos, de consumo, incluso datos logísticos a la cadena, lo que se llama el sistema de gestión del campo de batalla, Battle Management System, y eso, digamos, que tiene integrado los carros españoles con un sistema propio y que es casi propio de cada país. Eso, claro, no lo van a poder integrar los carros ucranianos. Y bueno, no me quiero alargar más en este tema por si alguno de mis compañeros pues quiere decir algo sobre estos temas. Micrófono. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias por tan magnífica exposición complementaria a la del general Cifuentes. Cedo la palabra al general Fontella por si quiere aportar algo a este respecto, por favor. Pues poco puedo aportar, porque como llego tarde, pues no me sé muy bien el discurso, pero efectivamente la cola logística de los carros es muy grande. No solamente munición, sino también mantenimiento. Esa línea y todos los carros necesitan una herramienta y un especialista. Y a veces ese mantenimiento es a nivel industrial, no en un segundo o un tercer escalón, sino que es un quinto escalón. Y eso, pues no sé dónde lo van a desplegar los ucranianos. Y no creo que sea fuera de sus fronteras, porque va a ser muy lejos. Luego, a lo mejor lo único que quieren los carros es para romperlos. Y una vez que se rompan, pues retirarlos para retaguardia, ¿no? O a la fábrica, porque no le veo otra solución. Y después que los frentes están muy estabilizados y por tanto estarán endurecidos, y una ofensiva de carros sobre un frente fortificado, pues lo veo bastante complicado. Nada más. Pues ahí queda dicho eso. Y ya para cerrar esta magnífica primera parte, le cedo la palabra al general Cifuentes para que si quiere establecer algunas conclusiones. Nos queda 1 minutito y medio, por favor, mi general. Sí, bueno, don Fernando, fantástico la exposición y señalas claramente el mantenimiento, la cadena de mantenimiento de especialistas de vehículos de recuperación como un problema tan complejo que no se ha abordado, creemos, que no se ha abordado, que indica claramente que el envío de carros de combate occidentales es más una acción política, inicialmente, de disuasión hacia la Federación Rusa. Vamos a mandar esto, conviene que os sentéis a hablar. Y si no se sientan a hablar y mandan los carros de combate, el tiempo que van a tardar en ponerse en marcha y esas cadenas logísticas que hay que establecer, pues va a hacer que esos vehículos sean la última línea de defensa ucraniana, manteniendo en primera línea, desde luego, los T-72 con sus cadenas de abastecimiento y mantenimiento que tienen ya los ucranianos. O sea, yo creo que los dejarán en retaguardia para última emergencia. Los Challengers para desfiles por Kiev. Una campaña de Porque propaganda. van por la izquierda. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que magnífico, magnífico este análisis, este debate. La Pica en Flandes va a estar siempre, siempre dando su opinión y dando criterio a nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias a todos los participantes y les emplazamos para la segunda parte. Muchísimas gracias.